Buenos días a todos. Para mí es un momento muy especial porque el año pasado tuvimos la ocasión de conocer a Hans Tendan aquí personalmente en España. Good morning. Welcome everybody. For me, it's very special this time because now we have the pleasure to be here with Hans Tendam that we shared with him last year in Spain. Hace 2 o 3 años ninguno de nosotros conocíamos a Hans 2 or 3 years ago, none of us had any idea of Hans Tendam. y conocerlo ha sido para nosotros ampliar bastante la visión de nuestro trabajo. And meet him gave us an extension of our work vision Así in que this quiero, area. así que quiero dar las gracias a Hans por concedernos esta entrevista So I want to thank you, Hans, for just giving us this interview. y también quiero dar las gracias a la compañera Claudia por ser la intérprete para que esto sea posible. And he wants to thank uh, Claudia just for helping with the translation. Okay. It's my honor, it's my pleasure. Es muy bien, es un honor y es un placer. Gracias. Hans, mi primera pregunta es, ¿quién es Hans o quién va siendo Hans en la vida? My first question is, who is Hans, or who is Hans becoming in life? Usually, when you ask who is someone, you mean what kind of person it is, with what kind of background. Normalmente, cuando tú preguntas quién es X persona, estás tratando de preguntar cuál es su trasfondo, ¿no? ¿Cuál es su historia de educación, etcétera? Sí, I was born in the middle of the war, the Second World War, during the German occupation. Nací a mitad de la Segunda Guerra Mundial en Alemania durante la ocupación alemana. Of course, I do not remember anything of it, but I grew up my first memories are just after the war. So I think that has been a great influence in my life, in how I grew up. Supuesto, yo no recuerdo nada, pero esto ha influido mucho en mi vida y en mi trabajo. I grew up in a family that was interested in esoteric and occult and mystic issues. They were vegetarians. So for me, that was all very natural. Crecí en el seno de una familia a la que le agradaba todo lo esotérico, lo místico, vegetarianos, y bueno, fui influenciado por todo ello. And naturally, in these areas, there are many approaches, many philosophies, many theories. And I was always wondering, how can you find out what is real and what is not real? Y pues por claro y por consiguiente, pues basado en esto, pues hay muchas preguntas, muchas dudas y la pregunta de siempre es qué es real y qué es no real. And basically, I've always had the approach not to be metaphysical, but be empirical. I want to go for experiences. I want to be practical, pragmatic. What is working? Also in regressional therapy. Y claro, yo decidí no ser o dedicarme netamente a la metafísica, yo quería ser más práctico, algo más pragmático, algo que me llevara más a terapia regresiva. I studied psychology at the University of Amsterdam. But after that, I went into adult education and very in the beginning already, I became a management consultant, which I have been doing for about 35 years. Yo estudié psicología en la Universidad de Ámsterdam y bueno, posteriormente me dediqué más a la consultoría, a la cual, con la cual he estado 35 años
estuve 35 años. I became more and more specialized in what is called strategic management consultancy, about strategic planning and strategic management. Se volvió más, con más experiencia en lo que era la consultoría, enseñando consultoría y cuestión de management. Of course, all this has nothing to do with regression therapy, but it has to do with my approach to things, including regression therapy. Claro, esto no tiene nada que ver con la terapia regresiva, pero sí tenía que ver con mi acercamiento hacia lo que era. It is very easy to have great ideas and explanations and theories and whatever. But the question is, what is true? What works? Que sí, que es muy factible y muy bueno el tener muchas ideas o hacerse muchas preguntas, imaginarse cosas, pero realmente las preguntas es, ¿qué es? ¿Qué hace? I became interested in the whole idea of reincarnation, and I wanted to write a book about it that would summarize everything that was published on the subject. Yo me volví más curioso en cuanto a todo lo que era la reencarnación. Quise escribir un libro que resumiera todo lo que estaba ya escrito. And of course, that is a field where there is a lot of theories and a lot of ideas. And I'm afraid to say that I came to the conclusion that a lot of these ideas are much too general and much too abstract, and they are simply not true. Y bueno, he llegado a la conclusión de que muchas de estas ideas son muy generales, son eh, muy extensas y bueno, muchas de ellas no son verdad. I'm never sure completely what is true, but I can be very sure about things that are not true, that are nonsensical. Yo no sé muy bien de cosas que son verdad, pero de las que sí tengo la certeza es de aquellas cosas que no son verdad, las que no tienen sentido. I was giving lectures on the subject of reincarnation, and people came to me and they told me, it's all very interesting what you're telling us, Hans, but what we really want is to remember our own past life. Could that be possible? Estuve dando seminarios acerca de todo esto, de las regresiones, y la gente se aproximaba para decirme que todo eso era muy interesante, pero que si realmente se podría ir hacia las vidas pasadas. And in my study on the field, I discovered a few books that were about regressions. So I told them, let's try it. Y bueno, en los estudios que yo hice en este campo, pues leyendo algunos libros, eh, descubrí en algunos de ellos libros que era posible y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. So my first weekend was 1982 with 12 people, which is a nice number. And 7, 8, they went into a past life. En 1982, how many people, sorry, did you say? 7 or 8 people, they had experiences of a past life. Ok, en 1982 él tuvo un grupo de personas y 7 y 8 de ellos entraron en una regresión a vidas pasadas. And it was all very interesting for them and also for me. And I found that it was very emotional and very enlightening, that it was really healing people. Y fue muy emocionante para ellos y para mí fue muy enaltecedor el ver lo que causaba en ellos la regresión. And so I also discovered that I had a knack for it. It came pretty natural. I almost instinctively knew how to do it. Y me di cuenta de que tenía ese don para ello de manera casi instintiva y yo sabía cómo hacerlo.
And of course, I had been inspired, I had been learning also from the few books on the subject that I had read. Y por supuesto, también he sido inspirado por la poca cantidad de libros que yo he leído al respecto. So more weekends followed and more weekends. And then people told me, you should teach other people how to do that. And that was the beginning of the first training program in 83, 84. Y bueno, así pasaron las semanas y la gente empezó a decirme que yo debería enseñar eso. Y así es como en el 83, 84 yo di mi primer curso de Of entrenamiento. course, I learned a lot from books that I read, but also I learned a lot from my clients. And of course, you learn a lot from your students. Because once you have to teach, you have to become explicit. You have to find out really how things are and how you understand them or not understand them. Y por supuesto, yo aprendí mucho de los libros, aprendí de los clientes, pero sobre todo de los estudiantes, porque tú al enseñar tienes que ser muy explícito y ahí es donde realmente tú aprendes con las experiencias de ellos. And regression sessions through past life may be very, very interesting. But of course, in the end, the key question is, do people solve their problems? Do they get out better? Y por supuesto, las regresiones se dan, pero la pregunta aquí interesante es, ¿las personas resuelven sus problemas? And very often, I would almost say usually they come out better. They come out much better. Y normalmente todo sucedía mejor y mejor, mucho mejor. I studied psychology, but I did not have in my program clinical psychology, so I didn't know anything about it. Yo estudié psicología, pero no estudié la psicología clínica, así que no sabía nada de ello. Which was fortunate because I found that what clinical psychologists did was very clumsy and very slow and very indirect and not very effective at all. O sea, de lo cual me alegro, porque me di cuenta que la psicología clínica no estaba muy completa, era un poco, no contaba con las herramientas que yo necesitaba, era un poco torpe, digámoslo así. In the early 80s, the first professional association in the world was established in California about regression therapy, and I became a member and I visited quite a number of their conferences. Y a principios de los 80s, cuando se fundó la primera asociación de terapia regresiva, yo en California, yo fui yo fui miembro de ella. For my management consultancy work, I was for some time in New Zealand and a longer time in Brazil. And in Brazil, they were just about starting the first group of regressional therapists. Y debido a mi trabajo como consultor, estuve en Nueva Zelanda y mucho más tiempo en Brasil, y ahí en Brasil fue donde inicié el primer grupo de terapia regresiva. So I was involved with the first beginnings of past life therapy in Brazil. Yo estuve involucrado en los comienzos de la terapia de vidas pasadas en Brasil. The other great influences there were Morris Nanaton, who was there already before me, and Roger Bulger, who I introduced there. Y otra influencia fue Maurice Netherton y Roger Puger, cual yo conocí ahí. In 2003, I organized the first World Congress on Regression Therapy. By the way, there were a number of Spaniards invited, and at the last moment they didn't come, unfortunately. Dice que en 2003 él organizó el Congreso Mundial de Terapia
que había muchos españoles invitados y al último momento pues no pudieron asistir. 3 years later, I founded the European Association for Regressional Therapy, that is now called Earth Association for Regressional Therapy, because the American Association has folded in about 2005, 2006, 7, something like that. So there was no longer a place where professionals could meet and exchange experiences. 3 años después yo creé la Asociación Europea de Terapia Regresiva, EARTH, en Europa, puesto que en América, por ahí por el 2005-2006, no había ya un lugar donde los especialistas pudiesen reunirse para tratar esos temas. Mainly because of what happened in Brazil, people in Portugal became interested. But the development in Portugal, I believe, is completely different, separate from what happened in Spain. Y debido a la influencia de Brasil, mucha gente en Portugal también empezó con ello, pero de manera curiosa, el desarrollo de esto en Portugal es completamente diferente a lo que se ha desarrollado en España. Right now, I am teaching, I would almost say all over the world. Well, that is a bit of an overstatement, but in many countries of Europe, in some places in Asia, once in a while in Africa, and I have been teaching a lot in Brazil. Y actualmente yo doy mis cursos en Europa, en algunos lugares de Asia, alguna vez voy a África y normalmente mis cursos son también en Brasil. My own company, it's called Tasso, has a program, an English language program in Holland, and it has licensees in Holland and in Germany, in Russia, and 2 in India. Mi programa previo llamado TASO era un programa en inglés que tiene tanto licencias en Holanda, en Alemania, what else? Alemania, sorry. I don't know, Russia? Could you please repeat the TASO, the places where you have TASO? Apart from Holland, it is Germany, Russia, Alemania, Rusia, India, and well, also not directly, but one of my students has established a program in Bulgaria. Uno de sus estudiantes en Bulgaria. And personally, I have worked often in Turkey and in Japan and in the Philippines. Y personalmente lo he ofrecido en Turquía, Japón y en Filipinas. Interestingly, at the moment, there's a lot of interest in Dubai, where we have a training program already many years. And now for the first time, I will also go to Abu Dhabi. Y interesantemente, ahora ha crecido el interés en Dubái y probablemente estaré haciéndolo en Abu Dhabi. And of course, it's interesting because, let's say, the Christianity, the Jews, and Islam, they are not very open for reincarnation ideas. Y es muy interesante porque los cristianos, los judíos y los musulmanes no están muy abiertos a las ideas de la reencarnación. And right now, I am living the largest part of the year in India, in Goa. Y actualmente, la mayor parte del tiempo me encuentro viviendo en Goa, en la India. Anything else I should add? ¿Algo más que deseas que agregue? Gracias, creo que en lo personal es suficiente. Thank you very much. I think that whatever concerns the personal is enough. So, Han, mi segunda pregunta.
My second question, tiene que ver con tu experiencia personal como terapeuta y como docente con terapia regresiva. my second question has to do with your experience as a teacher, as a therapist in a regressive therapy. Tienes una experiencia muy larga, de más de 40 años, creo que son 43 años de experiencia. Your experience is very, very extensive. It's very long, like more than 40 years of experience. Y me gustaría que hicieras un resumen de las 4 o 5 ideas claves que, según tu propia experiencia, constituye la terapia regresiva. And I would like you to just summarize in 4 ideas what is, according to you, the regressive therapy. It is resolving persistent psychological and psychosomatic problems by reliving the origins. Okay, Which- could you please repeat, because now it's like a bit fast, so I have to make the translation. Resolving. It is reliving the origins of problems in a Es, way that makes you understand them and makes you, well, resolve them. es la manera de liberar los problemas que estás enfrentando de tal manera que puedas solucionarlo. Everything has a beginning. Todo tiene un comienzo. Every problem has also a beginning. Sometimes the problem is grown from very small beginnings, very gradual, but very often it starts with something traumatic, physically or mentally or emotionally. Todo tiene un comienzo. Incluso los problemas tienen pequeños comienzos que se originan de algo, de algo que fue traumático, que es emocional, y que crea estos problemas. And what is essential for the reliving, that it's not only a question of memories, it's also a question of thoughts, what's in your mind. It's also a question of emotions, and it's a question of what's happening physically in your body. All that together, that is also essential for effective regression therapy. Para una terapia regresiva efectiva, lo más importante es no solamente lo que uno ve en las regresiones, sino también son los pensamientos, las emociones y todo lo que pasa físicamente. Todo eso es esencial para que pueda llevarse a cabo una terapia regresiva exitosa. I remember a professor in, how do you call it? Justice, no, in law, in constitutional law. Recuerdo un profesor de leyes constitucionales. And of course, a professional in constitutional law has no personal problems. He just wanted to remember his past lives. Claro, está una persona con este tipo de trabajo, pues no tiene problemas personales. Lo único que quería era recordar sus vidas pasadas. Which is difficult because there is not a clear start. So I asked him, close your eyes, what do you feel in your body? Lo cual es difícil porque no tiene un comienzo claro, así que le pedí que cerrara los ojos y que qué sentía en su cuerpo. And he immediately opened his eyes again and he said, what do you mean? Nothing, of course. E inmediatamente abrió los ojos y me dijo, ¿qué es lo que me dices? Nada, por supuesto que nada. This was a completely failed session. Esto fue una sesión fallida completa, total. Muy bien, muy bien, gracias, Hans. Thank you, Hans. Hans, mi tercera pregunta tiene que My ver third question con la investigación y con el poder trasladar el trabajo de terapia regresiva a la sociedad.
Okay, my third question implies research that you are doing in this field, and how can you offer that to the society? How can you share that to the society? Creo que en Earth tenéis una publicación científica y me gustaría conocer un poquito vuestra experiencia para conseguir este objetivo. I believe that you have published on Earth an scientist article, and I would like just to know or to have the idea about this. This is a large problem for several reasons. First of all, scientific people don't believe all this. They think it's nonsense. They want to have evidence. But when we present evidence, they simply disbelieve the evidence. Es un problema muy grande porque los científicos no creen en esto y normalmente para poder creerlo ellos piden una evidencia, pero incluso teniendo la evidencia siguen sin creerlo. Another problem is that people who are in these fields, they are not very scientific minded, at least most of them, and they don't want to analyze and to publish so much. Y mucha de la gente que está en estos campos no tiene realmente una mente científica y realmente no quieren verse involucrados en analizar ninguno de estos problemas. Still, there has been done quite some research, and there's still programs of research going on, which present pretty convincing results. Y se ha hecho investigación y se siguen haciendo investigaciones que han presentado resultados bastante interesantes. Another problem is that to publish this, you have also to talk about what kind of problems are you resolving with this, which is the question of diagnosis. Y para poder publicar algo de esto, tú tienes que hablar del tipo de problemas de los cuales se está tratando. Y al hablar de este tipo de problemas, ellos tienen que estar hablando de un tipo de diagnóstico. So we have to use the diagnostic labels like they are in DSM-4 or DSM-5. And the problem is that these labels are, how can I say it nicely? And I cannot say it. They are utter and complete bullshit. They are complete nonsense. Y para ello, o sea, tú tienes que utilizar etiquetas, como son conocidos los diagnósticos, ciertas etiquetas de diagnóstico, que para Hans no tienen sentido, son una completa tontería. And once a diagnosis is invented, we get an explosion of diagnosis. I mean, every other child nowadays is autistic, for example. Y una vez que se ha inventado el diagnóstico, claro, tiene que ser un diagnóstico que llame la atención, que sea, digamos, atractivo. Y es lo que pasa ahora, que uno de cada 5 chicos son autistas, por ejemplo. Anyway, we do our best, but I must say most therapists, regression therapists, are not very interested in research, and they do not document well what they are doing. Y lo que dice que, bueno, que la mayoría de muchos terapeutas regresivos realmente no están interesados en lo que refiere a la investigación y no saben cómo documentar correctamente todo lo que están haciendo, lo que están encontrando. It's my personal opinion, although I have colleagues who have a different opinion, that we are convincing people not by scientific research, but because the spectacular practical results we have with the therapy. Dice, es mi opinión muy personal, que difiere de la opinión de otros colegas, pero que no estamos convenciendo a la gente desde el punto de vista científico, sino más bien lo estamos convenciendo a la gente con cierto tipo de
espectáculo, digamos así, o sea, resultados espectaculares que atraen su atención. I remember the case of a guy who was a successful shopkeeper till about 2.5 years ago. He lost it and he had to sell his shop and he was sitting at home and well, he had several problems. Bueno, recuerdo el caso de un hombre que era muy exitoso, que tenía sus negocios y llegó un momento en que tuvo que dejarlo, perdió todo y quedarse en casa. And he had done something like 75 or 85 weekly sessions with a psychologist. Y tenía de 75 a 85 sesiones semanales con un psicólogo. And the only result was that now he can talk more easily about his problems. Y el único resultado es que ahora él podría hablar más fácilmente de sus problemas. And he had 3 problems that at first sight seemed to be completely unrelated. And in one session of 1.5 hours, I guess, all the 3 the problems were really deeply, completely, utterly resolved. Y tenía 3 problemas que parecía que no tenían ninguna relación, 3 problemas únicamente, y en una sesión de 1 hora y media, esos 3 problemas quedaron completa, total, absolutamente resueltos. Of course, it's not always like that. Por But in supuesto, general, regression is incredibly more efficient and effective than basically all regular psychotherapy. por supuesto, no todas las sesiones de terapia regresiva son como esa, pero la regresión, la terapia regresiva es completamente eficiente y efectiva en la mayoría de los casos. Bien, gracias, Hans. Thank you, Hans. Mi siguiente pregunta tiene que ver con contigo y con la participación que tuviste el año pasado en el primer curso internacional en entrenamiento avanzado en terapia regresiva. ¿Cómo fue para ti la experiencia? Okay, my third question is just about you and your experience as a lecturer or as a teacher in our first international course in training in regressive therapy. Well, the first thing I hardly dare to say, Claudia, Yes. it's awful to do therapy when using interpreters. Dice, lo primero que tiene que decir que es horroroso hacer la terapia teniendo que utilizar intérpretes o traductores. The rhythm of the session becomes slower. The contact with the client becomes thinner. It's tiring and less effective. Dice que las sesiones, claro, las clases se hacen mucho más lentas, el contacto con el cliente se hace menos cercano y pues claro, se hace todo muy largo y muy tedioso. What struck me most is the open-mindedness and the interest of the participants. Lo que más me impactó o me llamó la atención es la apertura de mente y la involucración o el cómo se involucraron los que atendieron al curso. The eagerness to learn. Esas ganas de aprender, los deseos de aprender. Mi siguiente pregunta tiene que ver con el seminario que privadamente ofreciste aquí en Cártama el año pasado. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? My next question is about the seminar that you offer privately there in Cártama. How was your experience, your personal experience? Well, I have a lot of experience now with Spanish mountains. Tengo ahora mucha experiencia con las montañas españolas. Of course, it implies, was it very different from elsewhere, from other countries?
Implica que ha sido muy diferente a otros países. I think as I said, the eagerness to learn, that was very, very clear. Estuvo muy claro ese deseo, esas ganas de aprender. And of course, for me, it's also a different language, is also a different culture. I have to get accustomed to that. The atmosphere, I cannot analyze that, but the atmosphere is completely different from working in Portugal or in Germany. Dice, claro, el hecho de hacerlo en otros idiomas y con otras culturas es completamente diferente y me tengo que acostumbrar a esas diferencias, puesto que ha sido muy diferente a los cursos que yo he dado en Portugal o incluso But en there's one Alemania. thing that I think about it, which is more or less the same as in Portugal. It's the combination of being practical, but also wanting theoretically to analyze things, to understand it. Algo que me llega a la memoria ahora es, lo puedo comparar un poco con Portugal, es ese interés de hacerlo práctico, pero a la vez también entenderlo desde un punto de vista teórico. I think it's a Latin mindset. It has to do with Latin, it has to do with analysis. The French have that also, and the English and Americans, they hardly have that. Y bueno, es simplemente esto, el hecho de analizarlo todo, de llevarlo todo a la mente. Dice, los franceses son más o menos parecidos, los americanos y los ingleses para nada, ellos no entran en eso. Of course, these are generalizations, but yeah, I Claro, found something of intellectual, of rational, wanting to understand rationally that I have also experienced in Portugal. ok, claro, es una generalización, pero sobre todo encontré mucho el hecho de querer todo llevarlo a la mente, de racionalizarlo, de pensarlo. Dice, eso también lo encontré en Portugal. Muchas gracias. Thank you. Ya vamos a ir terminando un poquito, casi es la última o penúltima pregunta. Okay, Hans, we're just getting, we are approaching to the goal. ¿qué piensas de la existencia de nuestro curso internacional en entrenamiento avanzado en terapia regresiva y qué te gustaría decir a las posibles personas que están pensando en hacerlo? What is your personal opinion of our course in training, international course of progression therapy training? And what do you have to, or what do you want to say to all that people who is interested in taking it? It's a bit like Earth conferences. What is very important in a new field, a relatively new field as regressional therapy, that you are exposed to very different practitioners with different styles, with different emphasis. So everything that brings together and offers variety is extremely useful. And I'm very much in favor of that. Dice que al igual que muchos de los cursos que ellos tienen en On Earth, que el curso es un curso que tiene personalidades con distintos tipos de formas de pensar, modos de enseñanza, y que para él la variedad es muy importante y que eso es lo que atrae. Son muy So variados. almost all share speaking Spanish. They come from different countries and they have different IDs and they have different practices. So that exchange, I think, is essential. Y también las personas de habla española vienen de diferentes lugares con diferentes experiencias y que todo eso que ellos aportan y que comparten se hace también muy rico y ayuda en el curso.
And of course, because of modern possibilities like Zoom, like what we are doing now, there are so many more options now possible than 10, 20 years ago. When I was going to California, it took an enormous amount of time. It took an enormous amount of money to meet and to exchange. And all that there's much more possible right now. Y que gracias a la tecnología, una de ellas el Zoom, pues se ahorra tanto tiempo como dinero porque es más fácil encontrarse, ¿no? Como cuando él tenía que ir a California, en donde era mucho tiempo, mucho dinero, que gracias al Zoom acerca y ayuda a comunicarse. Now, I have an interesting question to you, and I don't expect an answer. What do you expect of the application of artificial intelligence in regression therapy? Dice, tengo una pregunta para ti y que bueno, no espera realmente una respuesta, pero ¿cuál es tu opinión acerca de la inteligencia artificial aplicada a la terapia regresiva? Pues realmente no sé qué contestar, I don't know how to answer, what to answer, sobre todo porque no soy experto en inteligencia artificial mainly because I'm not an expert in artificial intelligence, y también porque no me gustaría ser sustituido por un programa o una máquina nunca en la vida. and also because I don't want to be substituted by any machine or any robot or anything in life. Anything artificial in life. Maybe you cut this out, but I want to share the story of the first computer program for psychotherapy. Did I tell that when I was with you? Dice, bueno, me gustaría compartir contigo la primera experiencia que tuve con una computadora en la terapia regresiva, de que si te lo ha dicho. No, no. No, this was not regression, it was just psychotherapy. Fue solamente psicoterapia, no fue regresión. I believe it was in 1977, and if I remember right, the University of Sheffield, they made a program on the computer, and they called that program LISA. Liza, ok, estaba en 1977 en la Universidad de Sheffield, e hicieron un programa al que llamaron Liza. So in these days, only letters, words could show on the screen. Solamente se podían ver letras en la pantalla. So the program would flash a question on the screen, and the person had to type the answer. O sea que en la pantalla solo se podían ver las letras en la pantalla y la persona tenía que escribirlas, Respuestas. mecanografiarlas. Ajá. And then the program would try to understand, pick one or two words, and flash the next question on the screen. And there has to be a next answer. Y entonces el programa tenía que entender una o dos preguntas y luego mandaba otra vez la imagen a la pantalla y luego la persona tenía que contestarlo. And of course, after a few questions and answers, the program did not know how to continue. Y después de una serie de preguntas y respuestas, el programa no supo cómo continuar. So it would flash on the screen, let's now talk about your mother. Y después de eso mostraba en la pantalla, vamos a hablar ahora de tu madre. Which I thought was very funny. Lo que piensa él que fue muy gracioso. Bueno, Hans, Sí. gracias porque tú también eres una persona graciosa con un profundo sentido del humor. Y para terminar, te dejo libre que tú digas lo que quieras decir. Okay, Hans, thank you very much because you are a person with a great sense of humor. So you make everything also funny. And he lets you finish with whatever you want to finish or you want to give us. I think that regression therapy is one of the most important things that is happening to the world today.
because it enters new experiences, new fields, but it does not have a theory. It does not have a worldview. It doesn't tell people what to believe. It's a way to discover, and to discover more, and discover more, and discover more. Dice que la terapia regresiva es una terapia que no te enseña o no le enseña a las personas la teoría, que no le enseña a las personas cómo hacer las cosas, sino es una nueva experiencia que lo que te hace es entrar a descubrir más y más y más. Y dice que es para él es una terapia pues muy, 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 muy buena. But in the end, the only ideas that remain are the ideas that work in practice. Pero al final, las ideas que se mantienen son las ideas que se pueden utilizar en la práctica. That would be my last words. Eso Stay serán, practical. eso es lo que tienen por entregar ya, como sus últimas palabras del día de hoy. Bien, pues Hans, muchísimas gracias y bendiciones eternas para ti. Gracias. Thank you very much, Hans, and eternal Good. blessings for you. And let's not talk about our mothers. Y que no hablemos de nuestras madres. Ok. Bye bye. Gracias. Thank you very much. Thank you. Bye. Adiós, adiós.